en 678. Mañeto confirmó que el 8 de noviembre es el cacerolazo de Clarín. Estamos viviendo una situación muy especial, donde estamos decidiendo un ataque socialista muy fuerte, directamente relacionado al grupo, bajo la fachada de una ley de medios. Que Mañeto se haya hecho presente con todo lo cuidadoso que es de no exponerse, marca que está dando la batalla final Clarín, incluso tratando de levantar a la gente para el 8 de noviembre. Diario Clarín. Mañeto expresó que en las últimas semanas el gobierno argentino tuvo una actitud grosera de presión sobre el Poder Judicial. Pero soy optimista porque la sociedad está empezando a reaccionar y pienso que tiene reservas para sostener esta batalla en el tiempo, dijo Mañeto. Todos sabemos que el dinero en algún momento se empieza a agotar. El tema es sobrevivir durante ese tiempo. Yo leí ayer las declaraciones de algún importante empresario mediático que decían: se les va a acabar la plata. Esto es lo que soñaban. Soñaban con que se nos acabaran la plata o con que yo no pudiera ser reelecta presidenta de los argentinos. Esos dos sueños tenían. Porque sabían que de esa manera se derrumbaban muchas cosas y que si se nos acaba la plata, entonces no íbamos a poder hacer frente a la deuda. Porque ¿saben qué pasa? Cada vez que a los argentinos y a la Argentina se les acabó la plata, cada vez que la Argentina quebró, ellos, muy poquitos, se llenaron de oro y de plata a costa de la miseria de los argentinos. Los voceros de Mañeto. Volvió sin dudas la mejor Carrió. Están los porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la Cámpora. Entran a la sala de profesores y controlan a ver qué hablan los profesores si son opositores al gobierno. Esta es la entrada oficial, no solo de la Cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Miren sus hijos, miren sus nietos. Yo no sé cómo decirles que salvemos la Argentina de la indecencia. Tenemos una oportunidad. No perdamos tantos años. Nos hemos convertido en vulgares, en ignorantes. Perdonen, pero yo les tengo que hablar así al pueblo. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia Néstor Kirchner para diciembre. Es decir, hay armas, está claro, entonces... ¿Armas ahí? Sí. Ampliación de derechos, voto 16, narcosocialismo santafesino y cómo desviar una vez más el foco. Escuchamos a un diputado socialista decir que no quiere más muertos, que no quiere más jóvenes muertos. Que bueno, porque hasta hace unos días tenían al cargo de la policía al jefe de una banda de narcotraficantes. He leído sobre el socialismo utópico, he leído sobre el socialismo científico, he leído sobre el socialismo real. Nunca escuché en la historia ni en ninguna parte del mundo hablar del narcosocialismo. Es una pena. Larroque vomitó sobre todos nosotros. Este Larroque que yo vi ayer, con poder, es un peligro. Larroque, en una actitud que no vacilo en calificar de fascista, empezó a proferir agravios. Hay que poner en contexto lo que ocurrió. Dentro de esas 7 horas de sesión, la diputada Carrió, hablando en contra, pronunciándose en contra de esta posibilidad de que los chicos voten, que ya es ley, dice: Señora Presidenta, nosotros no estamos de acuerdo y nos expedimos por el rechazo. ¿Qué van a ofrecer a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga? ¿Qué van a ofrecer a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga? Esas fueron las textuales palabras de la diputada Carrió. En ese contexto, Larroque habla del narcosocialismo. Nos visita el diputado Andrés Larroque. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor,
del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de refrescantes notis. 1. Cada vez más voces por el pluralismo. Sin lugar a dudas que también se nos intenta a cada rato crear una realidad amenazante, crearnos una realidad caótica. Estamos en un siglo de definiciones, estamos en un siglo donde la capacidad de manipulación del miedo, la capacidad de información y la capacidad de destrucción es mucho, mucho, mucho mayor que la que hubo en el siglo pasado. 2. El sábado TVR cumple 700 programas y promete retratar el cambio de paradigma. Parece que Menem está primero en intención de apriete, ¿no? Pero usted sabe que parece que le dicen a Menem, Carlos, se postula fulano de tal como candidato, y Menem le dice, está bien que se postule, pero que parezca un accidente. Hasta acá, Carlos, ¿cómo lo ves? Bárbaro, muy bien, muy lógico, muy coherente. El menemismo capaz de cualquier cosa es el único capaz de gobernar. Es el único capaz que empezó y terminó 2 gobiernos seguidos. Ah, eso también. El único. Ajá. El único que pudo con todos. O sea que es lógico que los demás se bajen. Yo tampoco me subiría. No tendría que decir esto porque yo soy amigo personal de Carlos. Lo quiero mucho y creo que es un hombre muy capaz. Contéstele, Morgado. No, ahora. Gracias. Tocar el pianito. Contéstele. A ver. Ahora, gracias a esos 10 años que tuvimos, ahora tenemos LECOP, tenemos 15 millones de papelitos que no sirven ni para pagar. 3. Vuelve lo que nadie pregunta. Tras el papelón y las no disculpas, Guiñazú cara a cara con Lucas. El Nunca Más es una de las columnas de la recuperación de la democracia. Tenía un prólogo de don Ernesto Sábato, un prólogo que ha sido removido. Sentí mucha indignación, ¿no? ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? De 678. Bien, gracias, ¿sí? Quería preguntarle en relación a la nota que escribió usted diciendo que habían sacado la firma de Sábato del prólogo. Acá trajimos la primera edición del Nunca Más del año 84, que es la primera edición. No lo sé, pero yo la tenía. Acá el prólogo como termina, no hay ninguna firma, es... Ah, no sé, pero la mía sí. Y fíjate que atrás, mira qué interesante, está toda la comisión, cosa que en la edición actual no está, y está toda la comisión y los nombres, y el prólogo justamente del informe, y a continuación está la comisión que firma. Así que léelo bien, que tú vas a ver... Pero usted decía en relación a la firma de Sábato, eso nunca estuvo en la... Sí, mirá, mi amor, vos no habías nacido. ¿Estaba firmado el prólogo, Magdalena? Sí, estaba firmado y absolutamente afirmo en conciencia que pero yo fui testigo. Por favor, basta, chicos. Pero no es la última, Magdalena. Digo... Adiós. ¿Por qué de propaganda? Yo digo, le estoy mostrando la primera edición y no está firmado. Oíme una cosa, no son periodistas, son propagandistas. Chao. Pero no está firmado, no es como usted dice, Magdalena. 4. Lindísima mofa en duro de domar a la marcha de Clarín. Te soy sincera, no sé bien por qué estoy acá. En realidad mi marido me dijo, ponete la camiseta argentina, y yo creí que íbamos a ver a las leonas. Cacerolazo, señora. Estamos acá en el cacerolazo porque votan a los 16 y ahora van a votar a los 14. Las mujeres se embarazan para cobrar los subsidios. La asignación por hijo, porque la gente que no tiene nada, ya se sabe que está procreando solamente por una miseria, 250 pesos por mes. Nadie controla la frontera. Entran acá en un colador este país que nadie se está preocupando por la... ¿Por qué? Porque no quiero pagar mis impuestos. ¡No quiero pagar mis impuestos, loco! Me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. Me quiero ir a Miami a olvidarme de todo, no mantener un montón de vagos. A ver si después vamos a estar manteniendo vagos. ¡Me saca el salario de mi hijo! ¡Para darle a esos vagos de mierda! Y además River Boca, puro pelotazo. ¿Cuándo se va a volver a jugar a la pelota en este país, señores? ¿Cuándo? Porque estar en grupo puede ser mucho más desolador que estar solo. Haga el esfuerzo de no seguir a la masa y pensar por usted mismo. 5.
Un jueves musical de nivel superlativo con la cantante cubana Yusa. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo del mar. Derrocha pluralismo 678. La tribu de mi calle. 2 días seguidos lo pusimos. ¡Qué contursi! Para que haya 7D es necesario el 6D y es importante el 8D, es decir, 678. A ver si aparecemos en la apertura de una vez por todas. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todos bien? ¿Todos en orden? Me parece muy bien. Hoy estamos aquí en el programa con Yusa. Hola, Yusa. ¿Cómo te va? Bienvenida. Yusa es compositora, intérprete, arregladora cubana. Condensa la tradición de su país, de la música de su país con el funk, con el rock, con el pop. Y a mí, por cierto, me gusta mucho lo que hace Yusa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros para compartir el programa, lo veían ustedes en la apertura, Andrés Larroque. Hola, Cuervo, ¿cómo va? Bienvenido. Diputado nacional por el Frente para la Victoria. Muchas gracias por venir, Larroque. También está con nosotros para compartir el programa Roberto Caballero. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué decís? Es periodista del diario Tiempo Argentino. Conduce el programa Mañana es Hoy por Radio Nacional de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Muchas gracias por venir. Buenas noches a todos. Gracias. Vamos a arrancar con el primer tema del día de hoy. Tiene que ver justamente con lo que pasó anoche. Se votó finalmente el voto optativo a los 16 años. Vamos a ver las repercusiones y arrancamos con el debate. Dale. Ampliación de derechos. Voto 16. Narcosocialismo santafesino. Y cómo desviar, una vez más, el foco. En lugar de ocuparse del voto a los 16 decidido por los representantes del pueblo, Opo y Corpo, Corpo y Opo, montaron otra de sus clásicas parodias autovictimizantes, originada en el apasionado discurso del diputado Andrés Larroque, y dejando de analizar también el fondo de los dichos del Cuervo. Escuchamos a un diputado socialista decir que no quiere más muertos, que no quiere más jóvenes muertos. Qué bueno, porque hasta hace unos días tenían al cargo de la policía al jefe de una banda de narcotraficantes. He leído sobre el socialismo utópico, he leído sobre el socialismo científico, he leído sobre el socialismo real. Nunca escuché en la historia ni en ninguna parte del mundo hablar del narcosocialismo. Es una pena. Tengo aquí, porque todos opinan en función de lo que dicen las corporaciones. Tengo aquí... Diputada Stolbizer, pida la palabra. Pida la palabra. Por favor, pida la palabra. Sean respetuosos. Sean respetuosos, diputado. Sean respetuosos, diputado. Pida la palabra y se la va a conceder, diputado. Sean respetuosos, diputado. Sean respetuosos, diputado. Diputado, sea respetuoso y va a tener uso de la palabra. Diputado, sea respetuoso y va a tener el uso de la palabra. Diputado. ¿Qué hacemos? Concluya. Siga, diputado. Tengo aquí la tapa del diario Clarín del día 2 de septiembre, donde dice: voto a los 16, un mercado Silencio, de 2 diputado. millones de electores. Así es,
las corporaciones a nuestro pueblo como un mercado. Silencio. Nosotros lo vemos como seres humanos que son posibles de derecho. Gracias. Silencio. Gracias. Gracias. Silencio. Diputado. Ustedes Diputado. son esclavos de las corporaciones. Diputado. El mejor lugar para los jóvenes es la política. Diputado. Y como dijo Néstor, Diputado Larroque. sigue siendo el nombre del futuro. Los quiero mucho. Diputado Larroque, gracias. El Cuervo Larroque, diputado, se enojó, empezó a los gritos, trató a los diputados socialistas como narcosocialistas. ¿Qué fue lo que provocó ese enojo, esa vehemencia del Cuervo Larroque? Hay que poner en contexto lo que ocurrió. Dentro de esas 7 horas de sesión, la diputada Carrió, hablando en contra, pronunciándose en contra de esta posibilidad de que los chicos voten, que ya es ley, dice: Señora Presidenta, nosotros no estamos de acuerdo y nos expedimos por el rechazo. ¿Qué van a ofrecer a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga? ¿Qué van a ofrecer a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga? Esas fueron las textuales palabras de la diputada Carrió. En ese contexto, Larroque habla del narcosocialismo. ¿Qué fue lo que provocó ese enojo, esa vehemencia del Cuervo Larroque? ¿Tuvieron oportunidad de ver o escuchar el papelón de ayer en la Cámara de Diputados? El discurso patoteril del diputado nacional por el Frente para la Victoria, Andrés Larroque. En un partido político serio lo sancionaría. ¿Le sorprendió lo de Larroque ayer? No, la verdad, este señor diputado es un especialista en agredir. Ha demostrado no tener capacidad para otra cosa. Larroque, en una actitud que no vacilo en calificar de fascista, empezó a proferir agravios. Larroque vomitó sobre todos nosotros. Este Larroque que yo vi ayer, con poder, es un peligro. Un discurso absolutamente agraviante e intempestivo de ese diputado de la Cámpora Larroque. Fue un exabrupto a toda la oposición, a los gritos, como un energúmeno. Para el socialismo fue una agresión innecesaria, injustificada, habló del narcosocialismo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué Larroque dijo lo que dijo? Estaba hablando para la tribuna. Aprobó la ley, festejo, pero por otro lado con su discurso provocó el retiro de la oposición. Me parece poco argumento que un solo discurso pueda ser lo que respalde el bochorno que vivimos, porque la verdad es que primero la oposición no daba quórum, después se planteaba que iba a acompañar y que iba a votar, pero evidentemente estaba claro que había una sensación de que no tenían un pleno convencimiento, que tienen una agenda muy marcada por los grupos de poder de la Argentina, fundamentalmente por el Grupo Clarín, y evidentemente en la confusión que tienen trastabillaron y terminaron haciendo el papelón que la verdad damnifica a las instituciones por una parte y por otro lado sigue mostrando que no están a la altura de las circunstancias. Presten atención a cómo el diputado opositor Ulises Forte amenaza al diputado Larroque con pegarle una trompada. ¡Qué gesto tan republicano!, ¿no? ¿Dónde está la condena a este gesto por parte de la OPO y Corpo? ¡Silencio! 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 Diputados, diputados, silencio, diputado, diputados. Le pedimos a los chicos, silencio. Bueno, esta es la Cámara de Diputados. Estos son nuestros diputados. Chicos. Les pedían silencio a los chicos que estaban en las gradas. A partir de lo que dijo el diputado Larroque, de que todos los diputados opositores eran pagados por el diario Clarín, los diputados de la oposición se levantaron y se fueron. Son comunes los discursos acalorados de nuestros dirigentes y las duras críticas a otros partidos políticos. En otros casos, Corpo y Opo no pusieron el grito en el cielo como ahora, dando razón así a los dichos de Larroque respecto de la agenda compartida. Cristina no es Kirchner. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. Él olfateó que no se ganaba en el 2011. Yo creo que él eligió morirse antes de volver a perder otra elección. Twitter de Victoria Donda. Cristina hoy es presidenta por los votos de la fuerza del Tomuer. ¿Le sorprendió lo de Larroque ayer? No, la verdad,
Este señor diputado es un especialista en agredir. Especialista en agredir. Vamos a subir al tren, aunque tengamos el tiempo por la ventana de Kirchner, porque no aguantamos más. El diputado, usted sabe, Pablo Tonelli, es de diputado del PRO y dijo esto. Supuestamente con una de las pocas personas que habla con el hijo Máximo, que es un drogadicto, medio tonto. La Gaceta. Carrión 2008. Cristina podría quedar viuda. Sería divino. En estos casos no se dijo ni mu. Y dejando las formas y yendo al fondo, positivo para el país sería combatir el narcotráfico en Santa Fe. Y para eso es fundamental empezar informando sobre el tema, que encuentra a la provincia con cifras escalofriantes y a un gobierno provincial cómplice del delito. Revista Pronto. Inseguridad. Durante el último cacerolazo, miles de personas se reunieron en Rosario frente al Monumento a la Bandera para protestar contra el gobierno nacional y uno de los principales reclamos fue el de mayor seguridad. La exigencia tenía su razón de ser, ya que la ciudad junto al Gran Rosario, con 1.193.605 habitantes y 163 homicidios en 2011, muestra un índice de criminalidad que supera ampliamente la media nacional. Mientras que la Argentina tiene 5,5 muertes violentas cada 100.000 habitantes, una cifra similar a la de Estados Unidos. Rosario supera desde hace tiempo las 13 víctimas fatales, muchas de ellas vinculadas al dominio territorial y venganzas entre narcos y barras descontroladas. Pero lo que estaba mal era el destinatario del reclamo, ya que en este caso las cacerolas no debían apuntar a la nación, sino a la provincia, que es la única responsable de la seguridad interna de Santa Fe. ¿Por qué Rosario tiene los índices de homicidios que tiene? Porque vemos la gran desigualdad y la falta de políticas de inclusión que existe en el Gran Rosario. Aquellos que conocen Rosario saben de qué estoy hablando. La marginalidad, la villa y la falta de inclusión social y políticas de igualdad de oportunidades no son realizables en ese territorio. Por lo tanto, nos falta la conducción política, la participación ciudadana y, vuelvo a repetir, no hay política de seguridad si no hay política de inclusión social. Clarín de hoy directamente ya ni toca el tema y tampoco profundiza el de la ampliación de derechos que constituye el voto a los 16. Hoy es un día especial, nos levantamos y hay argentinos que tienen más derechos que en el día de ayer, así que tenemos que festejar. Es una ampliación de derechos a nuestros jóvenes para que puedan hacer uso de una de las armas más importantes, la más importante, la democracia, que es opinar en la urna, que es la opinión definitiva que cuenta en el sistema democrático para poder conducir los destinos de un país. Nos parece realmente una medida revolucionaria e histórica que nos da una herramienta más de participación a la juventud, una herramienta importantísima, no la única que tenemos hoy en día, pero bueno, estamos apoyando esto porque nos parece que pocas veces en la historia pasó esto, el voto a la mujer, el voto a los trabajadores y hoy el voto para los jóvenes. Pregunta final que vincula ambas temáticas. Un pibe preocupado por los temas del país y de su futuro, ¿no está más lejos de la droga y el delito? Bueno, muy bien. A ver, Larroque, ¿qué pensás que pasó en el día de ayer? ¿Qué lectura tenés a propósito? Primero contar algunas cuestiones. En principio, se veía ahí en el resumen, la oposición no iba a dar quórum. Es decir, que... ¿Y por qué no iba a dar quórum, en realidad? Porque ellos le quieren llevar el trofeo a Clarín de que logran que se caiga una sesión para mostrar la debilidad, entre comillas, del oficialismo. Entonces uno dice, eso es más importante que ampliar derechos, eso es más importante que los chicos puedan votar a los 16, eso es más importante que la ley de la música, ¿no? Que es la que se votó inmediatamente después, y otras tantas leyes que se votaron ayer, porque no era solamente el voto a los 16. Bueno, evidentemente ellos anteponen la posibilidad de hacerle daño a este proyecto político que al hecho de construir. Después, la verdad, fueron 11 horas, ¿no? De escuchar barbaridades, descalificaciones, que hablen y planteen un escenario surrealista en el cual la Argentina parecería que hoy está peor que en el 2001, ¿no?
que permanentemente hagan referencias del tipo estas de la droga, ¿no? Uno dice, cada vez que el gobierno está ampliando derechos, me acuerdo cuando fue la asignación universal, que Sanz habló de que se iba por la canaleta de la droga. Ayer estábamos ampliando el voto a los 16 y hablaban de la droga. Me hace acordar ese personaje de Capusotto que relaciona todo con el Faso, ¿no? Digamos, que todo lo encuentra parecido, ¿no? Evidentemente no entienden qué es lo que estamos discutiendo, pero a nosotros nos duele esta situación, nos molesta. Por eso quizás uno cuando hace un planteo que no fue tan duro, ¿no? Porque se rasgan la vestidura y uno, viendo también las otras expresiones que ellos plantean, se da cuenta que no ha sido algo tan duro, sino que lo que uno busca es tratar de aleccionarlo, tratar de despertarlo, tratar de que dejen ser zombies, digamos, manejados por Clarín, por Manieto, por el poder económico de la Argentina, que puedan tener una agenda propia. Entonces quizás el planteo fue dirigido a eso, ¿no? A que puedan reaccionar, a que se despabilen, a que entiendan que en la Argentina tenemos que... O sea, vos no podés decir que todo lo que se hizo en estos 10 años está mal, todo, que no se cambió nada en la Argentina, que hay más pobres que en el 2001 y el 2002, que hay menos trabajo, y ellos permanentemente están pivoteando sobre esos ejes. Entonces, eso es lo que a nosotros evidentemente nos lleva por ahí a veces plantear las cuestiones con cierta dureza, porque no hay una discusión política. Nos encantaría que ellos vengan y digan, bueno, tal tema, la verdad que lo podríamos mejorar de esta manera, lo podríamos profundizar de tal otra, quizás se les escapó tal tema o tal situación y no la vieron. No, es impugnar todo, es decir, ellos opinan no con un formato de pensamiento político, ¿no? Digamos, en el cual hay un debate, hay una discusión, hay intercambio, sino que opinan con lógica de grupo económico, y grupo económico golpista. Porque en realidad lo que buscan es terminar con esto y volver a las políticas de exclusión. Está claro. Entonces, quizás eso es lo que uno... Está claro, pero quiero preguntarte por qué la calificación de tu parte. Digamos, yo entiendo que la oposición pueda tener ese tipo de conducta, ese tipo de lectura, no es nuevo tampoco, digamos, ha pasado en los últimos años con mucha fuerza, pero lo que sí me parece que es una novedad es la respuesta que vos das frente a esa situación tradicional que viene planteando la oposición, inclusive en su alianza corporativa, etcétera, etcétera. O sea, me parece interesante saber si eso que vos planteaste es una verdad o forma parte de una forma, digamos, de discusión que se da en la Cámara. Yo creo que uno, de alguna manera, porque fue un planteo más largo, hay cierta ironía, para tratar inclusive, hay diputados que se dicen progresistas y escuchan las barbaridades que se dijeron. Ustedes pusieron lo de Carrió, pero, o sea, son, te repito, 11 horas de permanentemente todo ese tipo de chicanas. Y la verdad es que uno dice, bueno, vamos a llamar la atención a ver si algún otro diputado tiene un poquito de decoro y si se dice progresista verdaderamente, interviene y plantea algo respecto a estas descalificaciones. Entonces, quizás uno lo plantea desde ese lugar, con cierta ironía, hasta con humor, te diría. Digamos, hasta con humor, te diría, porque la verdad que no, ellos dicen que fue agresivo y empecé, la primera parte fue más con chistes o con chicanas y demás. Y después ellos son los que generan la situación de violencia. Y te digo una cosa, levantarse todos juntos no es un partido de truco que te haces dos señas, ¿viste? Nos vamos al mazo, ¿viste? Estoy ciego, me voy al mazo. No, coordinar que todos los bloques de la oposición al unísono se levanten, quiere decir que había una maniobra preparada. Por eso no dieron quórum y por eso después se van. Quizás aprovecharon el discurso de alguien de la Cámpora, quizás querían focalizar en ese lugar. Esto lo hicieron con la ley de medios, se lo hicieron a Agustín Rossi y lo hicieron también con el traspaso de fondos del Banco Ciudad. Es decir, que no es una práctica nueva. Lo que quiero que quede claro es que es algo que se coordina. Entonces, cuando uno ve que Camaño coordina con Stolbizer, que coordina con Pinedo, que coordina, es decir, son supuestamente ideológicamente posturas distintas, inclusive antagónicas, y sin embargo, con De Genaro, con aquel De Genaro que le criticaba o que le exigía tantas normas de pureza a Néstor Kirchner para su armado, que también desoyó a Lula y que hoy termina codeándose con Barrio Nuevo y con sectores inimaginables y que termina coordinando en el recinto con la derecha.
Bueno, ¿qué hacer? A ver, Roberto, ¿qué lectura tenés de lo que pasó? A ver, desde el punto de vista del análisis político, me parece que la de ayer fue una foto de lo que ha pasado también en los últimos años en Argentina, ¿no? A ver, el título hoy es que el kirchnerismo votó y finalmente logró el voto para los chicos de 16 años. Digo, la ampliación de derechos por una franja juvenil muy importante. Y lo hizo solo. Lo hizo solo. Prácticamente el país de los últimos años también se ha hecho solo. O sea, esta oposición es una oposición que tiene un pensamiento primero colonizado por los grupos económicos y por el otro lado es una oposición destinada a tener un destino de minorías. No se puede proponer, digamos, a esta oposición. Yo lo escuchaba recién atentamente a Larroque, pero me parece que se le está pidiendo en este punto peras al olmo, porque la verdad es que no han habido actitudes de parte de esta oposición de comprensión del cambio de época. Y eso es un dato elemental para hacer política. Y me parece también que hay un tema mucho más importante, porque yo entiendo que haya armado revuelo, digamos, hoy los medios hegemónicos alrededor de esta definición de narcosocialismo, que uno puede tener cualquier opinión sobre eso, sobre si es una ironía, es la verdad, no es la verdad. Es evidente que hay un escándalo con narcotráfico en la Policía Provincial de Santa Fe, punto. ¿Sí? En el marco de si discutimos socialismo científico, socialismo real, socialismo del tipo que quieras, puede también leerse como una ironía. Pero lo importante, pasó la noche previa, donde estuvo Elisa Carrió en TN durante 22 minutos, en el prime time de TN, junto con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, y donde llegó a comparar, bueno, la clásica y la histórica de siempre, ¿no? Que el kirchnerismo es Ceausescu, y después ya desbarrancó absolutamente y empezó a hablar de que esto era el nazismo. Y dijo algo muy terrible, diciendo, es peor que el nazismo, porque estos son más torpes. Y me parece que ahí estuvo realmente lo importante, en el sentido de poner en foco aquellas cosas que son antidemocráticas, y aquellas cosas que son mucho más graves. Yo este año tuve oportunidad de viajar a Polonia. Estuve en lo que fue el gueto de Varsovia y en Auschwitz, el original, y Auschwitz-Birkenau, que era un lugar donde se alojaban 120.000 personas con 4 hornos crematorios que quemaban 2.000 cuerpos por día de chicos y ancianos, que eran los que no estaban preparados para el trabajo. 6 millones de personas murieron en Auschwitz-Birkenau. Eso es nazismo. Eso fue el nazismo. Es incomparable con ninguna otra cosa. Por eso los judíos hablan de la Shoah, el holocausto, y no hablan de un genocidio, porque genocidios hubo muchos, pero un genocidio en el corazón de la vieja y culta Europa, en el corazón de la patria del racionalismo, en el corazón de la patria de la música clásica, en la sociedad más desarrollada de la época, como Alemania, sucedió una sola vez en la historia, y sobre todo mediados del siglo XX. Ocurrió allí. Entonces, cualquier comparación política con el nazismo, primero, le falta el respeto a los muertos. Segundo, pone la discusión fuera de la cancha de la política. Digo, y eso estuvo 22 minutos al aire, sin que ninguno de los periodistas le repreguntara y le marcara esto, que aparte es una exigencia de la mayoría de los que entienden sobre cuestiones de genocidio, de memoria, de justicia, de no comparar nazismo con ninguna otra cosa. Bueno, esa señora, que estuvo 22 minutos ahí, es la que dijo que el kirchnerismo es el nazismo. Eso es lo grave. Lo de narcosocialismo yo te lo tomo como una ironía, digamos, me pareció, puede haber algo más profundo en el fondo. Pero lo otro es lo importante, lo otro es lo grave, porque eso es Clarín. Eso es lo que está haciendo Clarín. Es poner el eje en vos y en la Cámpora y lo que sea, y sacarle la luz a Carrió diciendo barbaridades. Es más, después de esos 22 minutos, donde definió al kirchnerismo como nazismo Elisa Carrió, por lo cual debería pedirle disculpas primero a la comunidad judía y después al kirchnerismo, llamó a la movilización del 8N. Yo les quiero recordar a todos los que están mirando que el 8N es el cumpleaños de Astiz, es también la fecha de fallecimiento del genocida Macera, ¿sí? Y ahora también es la convocatoria de Akira Carrió, que fue una cosa muy graciosa, porque dijo, yo no voy a estar, pero tienen que ir todos. Entonces, que sepan los que van ahí, ese 8 de diciembre, que están siguiendo una desvariada. Y lo digo esto sorprendido, porque no ha habido reacciones en función de lo que ella dijo en TN, ¿ante cuánto? No sé, 500.000 personas, 600.000 personas. Esto era el ámbito de diputados. Yo en eso me parece que la oposición argentina, ¿sí?, tiene un problema que es esto, no entiende el cambio de época, la subjetividad colonizada por los grupos económicos, y también obviamente se les acerca el 7D. El 7D, en realidad, lo que se les acaba son esos pisos de 22 minutos donde pueden reivindicar, comparar al kirchnerismo con el nazismo. Y que todo pase como si nada hubiera sucedido. A ver, Nora. Sí,
qué sé yo, me parece que realmente la sesión de ayer y lo que se votó ayer son esos temas que van a entrar en la historia, ¿no? Que cuando uno habla de reformas electorales en el siglo XX, el siglo XXI, tenés la ley Sáenz Peña, la incorporación del voto femenino y ahora la ampliación de derechos para chicos de 16 años que puedan votar si quieren en un sistema democrático. Me parece que esto es realmente lo importante. Ahora, realmente también... cuando yo escuché al Cuervo Larroque decir esto, la verdad que me pareció inoportuno, me pareció que ya estaba la sesión prácticamente terminando, no habían dado quórum, como bien explicó ninguno de las fuerzas opositoras, excepto algunos diputados del PRO, pero algunos se iban a manifestar, según lo que cuentan todos los cronistas parlamentarios, parte de los radicales y también parte del FAP, que vota con todas las opciones posibles, no a favor, en contra, me voy o me abstengo, pero algunos de esos iban a votar, iban a acompañar también este proyecto en líneas generales, y me parece que esa calificación terminó haciéndole el juego a lo que querían provocar, que evidentemente estaba coordinado. Esta es mi sensación. Tenían todos los cierres de bloque para opinar y podían seguir inclusive contestando y se podían quedar a debatir, digamos. No, por eso, yo creo que por ahí el que ve no comprende, se podían quedar ahí, contestar, discutir. No, creo que hay una dinámica legislativa que es evidente que está coordinada, pero mi duda es, y esto es contrafáctico, es si vos no hubieses dicho eso, si les hubiese sido tan fácil poner en escena lo que tenían coordinado. Si no les diste con esa calificación el pretexto. Esto es mi duda. Es evidente también la distinta vara, porque las barbaridades, las atrocidades que dice Carrió, que vive diciendo una diputada de la Nación, no provocan ningún tipo de reacción entre sus pares. Solo la reacción es provocada cuando la dice alguien desde el kirchnerismo. Entonces, esto sí es evidente, también es evidente el juego que se hace la presentadora de TN haciéndose la tonta diciendo, ay, no sé de dónde venía, cuando estuvieron 11 horas escuchando agresiones. Me parece que eso está claro. Está claro para nosotros, no está claro en la construcción mediática que se hace desde los medios hegemónicos. Mi duda es si era necesario esa ironía, en el contexto que vos la decís, porque si es una calificación es gravísima, porque estás diciendo, bueno, son narcotraficantes los socialistas. Yo lo que digo es que en el discurso hubo muchas ironías, porque no solamente hablamos de eso. Lo que yo creo que hay que poner de manifiesto es que no se está hablando del problema de la policía santafesina. Acá, lo estuvimos la otra vez, vos sabés, cuando fue el triple crimen, el formato de ajuste de cuentas entre los sectores humildes en Santa Fe es reiterado. Entonces, cuando vos te enterás que encima el jefe de la policía es el jefe de una banda de narcotraficantes, es mayor la indignación y la protección mediática al gobierno provincial es absoluta. Entonces, por ahí quizás uno lo que busca o lo que buscó en el marco de toda esa sesión larga, compleja, plagada de chicanas y desvariaciones, fue poner de manifiesto esa situación que es tremendamente aberrante, que se proteja el poder político de Santa Fe. ¿Cómo te sentís después de estas observaciones, incluso de la de Nora y de algún otro que seguramente te habrá hecho? Yo te voy a decir antes de mi pequeño discurso que me puse tan feliz cuando alguien tenía esa ironía y esa provocación. Sentí una alianza que a veces no la tengo cuando venís acá al programa. Estaba ahí y con otras personas, jóvenes de 18, la vi con varios, 4 o 5, vi la sesión, y sentí una satisfacción, sentí que además esa palabra tiene una construcción creativa extraordinaria. Es una ironía dicepoliana, jaurechiana. Eso entonces vale para felicitarte. Lo que sí te puedo preguntar es si vos ahora, después de estas repercusiones, que no son unánimes, acá no hay unanimidad, ¿sentís algún tipo de retracción? Iba a decir remordimiento, es una palabra religiosa que no cabe acá, digamos, que podrías rectificarte si volvieras a pasar esa escena. Yo creo que no, porque la verdad es que lo dije y lo pensaba y lo sentía así, y además creo que degradan al socialismo. La palabra socialismo es una palabra con historia, y algunos que la usufructuran, como también se usufructuó otras identidades, el peronismo, el radicalismo, digo, le pasa, digamos, hay gente que se denomina peronismo disidente y tiene mucho disidente y poco de peronistas, como dice Agustín Rossi. Creo que nosotros estamos viviendo una etapa de inflexión de volver a darle sentido a esas denominaciones, ¿no? Peronismo, radicalismo, socialismo, hay que darles el sentido real por el cual surgieron.
Esa es la discusión. Yo iba a decir tres cosas chiquititas, digamos. Una es, yo trataba de ponerme como en el lugar del diputado opositor, digamos, suponiendo que efectivamente yo me siento agraviado por lo que hubiera dicho el Cuervo Larroque. Digo, yo no me levantaría nunca si considero que esa votación, digamos, si eso que voy a votar, si yo estoy de acuerdo en eso que voy a votar, aun cuando yo me sintiese agraviado, digamos, por lo que me hubieran dicho. Después me parece que hay una, digamos, la agenda mediática que vos mencionás bien es la que aparece finalmente al otro día y es la de vincular política con escándalo, porque eso fue lo que generaron esos diputados cuando se levantaron, que la tapa del otro día sea escándalo, no sea que se votó una ampliación de derechos. Y después una tercera cosa también chiquitita respecto del FAP. Me parece que hay que enfocarlo desde otra perspectiva, que es más bien la doble moral del FAP. ¿Por qué? Porque cuando hay sucesos, por ejemplo, donde están vinculadas policías de provincias gobernadas por el kirchnerismo, el FAP es el primero que levanta la mano, ¿sí? Hablando de la violencia institucional y a su vez como parte de un mecanismo, de una especie de perversión kirchnerista que persigue opositores, etcétera, persigue a los persigue... Recuerdo incluso a Victoria Donda habiendo jurado, ¿sí? Cuando juró por las víctimas de la violencia institucional. Pero digo, entonces, me parece que hay que apuntar a ese... Cuando uno argumenta en esos casos que finalmente las policías son autónomas en muchos casos, y es un problema que atraviesa toda Latinoamérica, ellos no aceptan esa explicación. Pero ahora apelan a esa explicación para tratar de salirse del entuerto, ¿no? Vamos al siguiente informe, tiene que ver con la mejor Carrió. Sin dudas, la mejor Carrió. Visitó anoche su programa predilecto y su performance estuvo a la altura de aquellas históricas de 2009-2010. ¿Cuál es el principal problema acá diciembre que tenemos? Nosotros estamos en el comienzo claro ya de una dictadura, pero sin ninguna posibilidad de error. Yo le pido a los jueces lo siguiente. Le pido a los jueces que vivieron otra Argentina que resistan. Que un pueblo los va a acompañar el 8 de noviembre. Resistan de las carreras. Resistan. Que van a ser héroes de la nación. Resistan. Frente al atropello vulgar y manifiesto. Resistamos. Nada nos va a pasar. Nada. Ahora, Elisa, así atropello que usted llama al Poder Judicial y estas acciones que se han tomado muy claramente, digamos, porque esto no es en una reunión, sino es a la luz pública, esta ofensiva del gobierno contra la justicia. ¿Qué busca, digamos? Destruir a Clarín. No destruir a Clarín, destruir la libertad de expresión. Va a haber una cooptación, por ejemplo, el voto joven. El voto joven es que la cámpora entre oficialmente con el mercado del voto a la escuela secundaria. Diario Clarín de septiembre. Voto a los 16. Un mercado de 2.100.000 electores. Con el mercado del voto a la escuela secundaria. Y ustedes van a tener la patota, van a tener... Hoy están los porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la cámpora. Entran a la sala de profesores y controlan a ver qué hablan los profesores si son opositores al gobierno. Esta es la entrada oficial, no solo de la cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. El 8 de noviembre yo no voy a estar, pero todo el pueblo tiene que salir a defender la república, la dignidad, la libertad, sin violencia, no tengan miedo, que no nos puede pasar nada. ¿Y saben por qué? Porque si pasa algo, la culpa es de Cristina Kirchner. No hemos sabido ser una sociedad que se defiende. Miren el huracán en Nueva York. Esas son sociedades que previenen. Acá todo parece que pasa. Viene la dictadura, nadie se dio cuenta. Viene la dictadura, nadie se dio cuenta. Hace 5 años, ustedes mismos me decían, Carrió no exagera. Cuando decía, se está construyendo el fascismo. Ahora, pero el gobierno, digamos... Miren lo que le pasa a ustedes ahora. Claro, pero digo, el gobierno está legítimamente constituido, tuvo un voto mayoritario. Miren, las dictaduras nacen así. Usted sabe que Hitler fue legítimamente constituido. Usted sabe que Hitler fue legítimamente constituido. Y usted sabe que fue votado masivamente. Y cuando uno va en Berlín al museo que está en el muro,
va a ver en una pantalla la gente pidiendo la solución final a Hitler y en la otra va a ver los campos de concentración. Hay un libro que yo se los recomiendo que se llama Badenheim 1939, que habla de cómo los judíos subían contentos a un tren a Varsovia porque creía que se iban a encontrar con los parientes y todavía creían en Hitler. Yo no digo que este presidente es Hitler porque es demasiado torpe para ser Hitler. Esta carrió lindante con la locura no es nueva. Las falsas profecías y el decir cualquier cosa tienen antecedentes. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia Néstor Kirchner para diciembre. Es decir, hay armas, está claro, entonces... ¿Armas hay? Sí. Yo le quiero pedir algo a los autoconvocados del campo. No vengan a la capital porque puede ser una emboscada. ¿Por qué? ¿Qué sospecho? Porque pueden estar los tractores en el centro y cerrado por piquetes. La gente en la calle dice que se vayan. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumban. Defendimos los derechos humanos de los hermanos nobles, que ahora nos dan la razón, que finalmente no eran hijos de desaparecidos, sino que habían sido usados como instrumento de una venganza. Bueno, está en revisión eso. Sí, pero ya se sabe que no son. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se sabe? ¿Está bien? Porque se sabe de quién son. Hacía mucho que no teníamos a una Lilita de esta envergadura, pero anoche volvió. Da asco institucional la señora presidenta. Hoy va por todo. Yo la pregunta que me hago es, ¿no va por ella misma también? ¿Saben cómo terminan los tiranos o cómo terminaban en la antigua Grecia o cómo terminaron los fascismos como Ceausescu? Como los golpeadores en una casa. Usted tiene un golpeador que golpea a su mujer, golpea a sus hijos, pero nunca sabe cuál es el último golpe que lo saca definitivamente de la casa. Y hay un día que el golpe es tan brutal que las víctimas se dan cuenta. Creo que a eso va Cristina. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa? Que somos capaces de confundir delincuentes con líderes políticos. Perdón. No, está bien. Bueno, Moyano hoy aparece como una, digamos, alternativa de un sector del sindicalismo, que en su momento, bueno... Delincuentes. Yo estoy hablando así, perdónenme, para que reaccionemos. La verdad que yo no siento ningún rencor. Reaccionemos los argentinos, se los ruego. Miren sus hijos, miren sus nietos. Yo no sé cómo decirles que salvemos la Argentina de la indecencia. Tenemos una oportunidad. No perdamos tantos años. Nos hemos convertido en vulgares, en ignorantes. Perdonen, pero yo les tengo que hablar así al pueblo. Nos hemos convertido en el hazmerreír del mundo. Da vergüenza. Algunos dicen que yo tengo lo que los hombres no tienen. Yo no tengo eso. ¿Saben lo que hay que sacar? La dignidad de adentro del corazón. Alguna vez. Alguna vez dejen de pensar en la quinta, en el auto. Alguna vez dejen de pensar en el miedo. Alguna vez piensen que fuimos otra cosa y que podemos volverlo a hacer. Podemos volverlo a hacer. Y damos por terminado porque me emocioné. No, la vimos emocionada, Elisa. No, espere que le quería hacer otra pregunta. Pregunta final. Capriles juntó 2 millones de personas solo en Caracas y luego perdió por 11 puntos. El cacerolazo convocado por Mañeto, Pando, Carrió y Jorge Lanata para defender que Clarín no cumpla con la ley y los fallos de la Corte. Todo indica que juntará 1,5 millones, como pretenden. Y... Bueno, muy bien. Así está, auténtica Carrió.
A ver, Yusa, te cuento, la conoces a Carrió, es una dirigente con muy pocos votos, pero que tiene una presencia y una influencia bastante importante de parte de la oposición, y es de alguna manera la que repite esta idea del susto y de que el gobierno representa el fascismo y el cercenamiento de las libertades de expresión, etcétera, etcétera. Estaba pensando en preguntarte, vos que sos cubana y que estás un poco más lejos de la relación de este tema puntual del voto a los 16 años, ¿qué pensás de que de ahora en adelante un chico, un adolescente de 16 años pueda tener la opción de votar entre los 16 y los 18 años? A mí me parece me parece muy bien que se tenga fe en la nueva generación. O sea, estamos en tiempos que en todas las épocas tienen que haber tiempos de cambio. Y esos tiempos de cambio vienen con las nuevas generaciones, que también vienen con un poco de cabeza fresca y también un poco sin tanta descendencia de cosas, lo que también al mismo tiempo tiene que haber responsabilidad cuando se hace ese tipo de decisiones, se toma ese tipo de decisiones. Pero me parece un voto totalmente de confianza y que de hecho realmente sean también los que estén construyendo el futuro de una nación, naciones que están jóvenes y que están, por supuesto, llenas de contradicciones, llenas, lo que justamente siempre debe haber una posibilidad en todos los casos, mi opinión personal, ¿no? Que de respeto siempre ante los otros, o sea, y el respeto yo creo que va a ser, y un poco de música también siempre hace falta, ¿viste? Para relajar a veces también. Por supuesto que sí, un poco de música para que también, para que las personas puedan charlar con respeto sobre los temas, porque al final no está bueno que se demore tanto tiempo hablando cuán mal hacen uno las cosas, sino realmente hace falta aportar siempre, ¿no? Entonces yo creo que en el aporte y en esta nueva decisión yo creo que va a haber un aporte nuevo, un nuevo discurso y va a haber una nueva generación. Yo confío en eso, soy optimista porque soy cubana, por lo cual soy optimista de que siempre el hombre puede ser mejor, ¿no? Está muy bien, está muy bien. La Roque, ¿hay algo para decir de Carrió? Muy creativa, como siempre. Pero yo disiento, para mí no está loca. Para mí ella sabe lo que hace y busca generar odio. Busca eso permanentemente. Vamos a irnos a un corte, pero antes te quiero decir que tengo una gran noticia. Volvió el Gráfico en formato diario, la marca número 1 en información deportiva de todos los tiempos. Gran despliegue fotográfico, entrevistas, columnas de opinión, personajes y la cobertura de todos los eventos del deporte nacional e internacional. El Gráfico, de regalo todos los días con tiempo argentino. En un ratito vamos a estar volviendo con el programa, va a estar Yusa tocando aquí nuevamente, vamos a tener también un informe sobre las declaraciones de Mañeto en Uruguay, pero ahora nos vamos a un corte, en un ratito volvemos con más 678, dale. Nacional, la juventud es primordial. Vení, votar. Esencia y moral es bueno.